Hola, ¿qué tal mis hermosísimas comadres, mis guapetones compadres? ¿Cómo estamos? Espero que hayan tenido una semana súper productiva. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a trabajar este chalequito que está chulo de bonito, mis hermosas. Le pueden poner botones o dejarlo abiertito y nada más les muestro cómo hacer estas cintitas que no cortamos hebra, conforme vamos trabajando terminamos. Bien, viene con 2 puntadas, ¿sí? Esta es una talla, yo la quería hacer mediana, pero bueno, es mediana, pero esta puntada, de una vez les aviso, reduce, ¿sí? Reduce. Al ir trabajando nuestros aumentos, yo aquí solamente hice mi aumento para preparar, porque esta es mi vuelta de preparación. Trabajé 4 puntos de aumento. Este motivo requiere de 18 puntos. Yo les recomiendo que aumenten un motivo o tal vez 2 más, porque reduce demasiado. Esta puntada es súper importante dar vapor porque se hace toda así. Ya se los dejé en el video, les muestro en el paso a paso cómo es que se ve sin vapor y con vapor. ¿Ok? Entonces, desde aquí les comento, si quieren aumentarle aquí, al llegar a esta parte, cuando vamos a cambiar la puntada, vean lo que aumentamos con un motivo. Yo creo que eso ya le va muy bien, pero si quisieran 2, bueno, es todo esto. Es así, es todo lo que se aumenta. Entonces, yo ya les dejo las imágenes, cómo es que queda, cómo es que luce, porque de la parte de arriba me quedó muy bien, pero la parte de abajo sí la siento como que le faltó. Pero no lo quise, les quise presentar el proyecto para que ustedes vean cómo se puede corregir, eh, que vean que pues a todos nos pasa y está súper lindo, pero sí se los quería mostrar. Y pues como lo hice en estos días, como ha estado lloviendo y así, pues se antoja algo, estamos en la casa pues para taparnos nuestra espaldita o algo así. Entonces por eso lo usé un poquito más cargado en la parte de arriba para que nos cubra bien nuestra espalda. Entonces trabajé con brisa con un gancho de 3.5 milímetros y de material me llevé 250 gramos. ¿Ok? Vámonos con el paso a paso. No sin antes recordarles que las que no están suscritas, que por favor se suscriban, que dejen sus deditos arriba y que ya saben que la comadre se los agradece un montón. Hola, ¿qué tal comadres, compadres? Miren, para este proyecto voy a estar trabajando con brisa y con un gancho de 3.5 milímetros. Les recuerdo que el material es opcional. Yo solamente les doy las indicaciones de cómo realizar el proyecto. Ahora, vamos a hablar de nuestra talla. Para nuestra talla vamos a hacer una cadenita, ¿sí? Más o menos a la altura que ustedes quieran su escote. Miren, este está muy arriba, pero si lo quisieran más abajito, pues vamos a hacer más cadenitas. Ustedes se lo van a acomodar a la altura que quieran en múltiplos de 6 más 3. ¿Ok? Así que vamos a comenzar trabajando nuestras cadenitas. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya tenemos nuestras 6 primeras. Y así se van. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ya tenemos el siguiente grupo de cadenas. Y así vamos a continuar hasta tener nuestras cadenitas necesarias. Una vez que tengan sus cadenitas necesarias, van a agregar 1, 2 y 3. En mi caso, en total tengo 95 cadenitas. Marcan su punto y vamos a subir 1, 2, 2 cadenitas. Y de esa cadenita que marcamos nos vamos a la siguiente. Y vamos a comenzar a trabajar una vuelta de puntos altos que nos sirve de preparación. Muy sencillo, mis hermosas. Punto alto dentro de cada una de nuestras cadenitas. Voy a continuar y una vez que termine esta vuelta yo regreso. Bien, ya tenemos nuestras cadenitas necesarias, nuestros puntos altos necesarios. Vamos a subir 1 y 2 cadenitas y giramos. Cargamos y estas 2 cadenitas sustituyen a este primer punto alto. Vamos al siguiente grupito y hacemos un punto alto,
un segundo punto alto, ¿sí? Estos 3 puntos van a ser de nuestro borde. Ahora, hay quienes suben con 2 cadenitas y hay quienes suben con 3. De la manera que ustedes les sea más fácil o estén acostumbrados, está bien. Eso no va a alterar nuestro proyecto. Ahora, 1, 2 cadenitas de separación, cargamos, saltamos 1, 2 puntos y en este tercer punto vamos a trabajar 2 puntos altos. 1, 2 cadenitas y en el mismo lugar 2 puntos altos. Tenemos una V doble. Bien. 1, 2 cadenitas, cargamos, saltamos 1, saltamos 2 y en este tercero nuestro punto alto. Bien. Esta es la secuencia, es el patrón que vamos a seguir. ¿Sí? Aquí está nuestro múltiplo de 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y repetimos. 1, 2, 3. Cargamos, saltamos 1, 2. Y en este tercer punto, 2 puntos altos. 2 cadenitas. 1, 2 cadenitas y 2 puntos altos en el mismo lugar. Bien, vamos a continuar hasta terminar esta primera vuelta. Muy bien, aquí ya estoy terminando nuestra hilerita y en la cadenita que está aquí junto a este punto prendemos, que es la segunda que hicimos al inicio, y punto alto. Bien. Siempre vamos a iniciar y a terminar con nuestros puntos de borde. Bien, y es así como luce lo que va a formar nuestro canezo. Bien, para nuestra vuelta número 2 y 3 es exactamente igual que la vuelta número, esta fue de preparación, esta va a ser la vuelta número 1. Hacemos 1, 2 cadenitas, cargamos y nuestros bordes y el tercer punto del borde. 1, 2 cadenitas, cargamos y dentro de esta V doble, 2 puntos altos dobles. 1, 2 cadenitas y 2 puntos altos dobles. 2 cadenitas, cargamos y sobre este punto alto vamos a trabajar un punto alto. 1, 2 cadenitas y nuestra V. 2 puntos altos, 2 cadenitas y 2 puntos altos. Bien, vamos a continuar hasta terminar la vuelta 2 y la vuelta 3. Muy bien, aquí ya he terminado las 2 vueltecitas que dejamos pendientes y ahora vamos a trabajar nuestra vuelta número 4. Vamos a iniciar con 4 cadenitas, bueno, después de nuestro borde. El borde siempre se va a respetar. 1, 2, 3, 4 cadenitas y vamos a prender en las cadenitas que tenemos de nuestra V y vamos a hacer un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenitas, cargamos y aquí en esta línea de cadenas antes del punto alto vamos a hacer medio punto. Entramos y sacamos todos en un tiempo. Bien. A mí no sé por qué el medio punto me cuesta mucho trabajo. Pero bueno, esto es para que nos quede todo a la misma altura. Nuevamente 1, 2 cadenitas, cargamos y otro medio punto.
Bien, este es el patrón que vamos a seguir. 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y bajamos en la V un punto bajo. 1, 2, 3, 4, cargamos y medio punto. Bien, vamos a continuar con este patrón por toda la vuelta. 1, 2 cadenitas y medio punto. Por toda la hilera, perdón. Muy bien, aquí ya estamos por terminar nuestra hilera. Tenemos punto bajo y ahora 1, 2, 3, 4 cadenitas, cargamos y trabajamos nuestro borde. Punto alto número 1, punto alto número 2 y en nuestra cadenita el punto alto número 3. Bien, bueno, ahora esta es una parte del motivo. Vamos con 1, 2 cadenitas, cargamos, giramos y pues respetamos nuestro borde. 2 puntos altos y las cadenitas forman 3 puntos altos. Ahora, en esta línea de cadenas, de 4 cadenas, vamos a trabajar 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Bien, cargamos y 4 puntos altos en la siguiente línea de cadenas. Dos, 3 y 4. Bien, 2 puntos altos. Repetimos. Esto es lo que vamos a repetir por toda la vuelta. 4 puntos altos, 3, 4, pasamos el punto bajo sin hacer cadenita ni nada, 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4. Bien, voy a continuar por toda la vuelta. Muy bien, pues miren, aquí ya tengo mis puntitos, ¿sí? Y ya se nota un montón el aumento, todo lo que hemos ido aumentando. Bien, ahora vamos a repetir lo que nos corresponde a esta vueltecita número 1, pero ya vamos a hacer otra vuelta de puntos altos para cuadrarlo exactamente como lo hicimos aquí. Necesitamos múltiplos de 6 más 3, ¿sí? Y bueno, truquito para rápido ir trabajando y contando y no sea más fácil, bueno, van contando, tenemos 4 y 4 son 8 y aquí 2 son 10, entonces cada que tenemos un punto alto son 10, 10, 20, 30, 40, 50, en mi caso tengo 148 puntos. De estos 148 le voy a agregar los 6 de borde, ¿sí? Entonces tenemos 154 puntos. Para 25 motivos tengo 150 cadenitas o 150 puntos y de aquí yo decido si quiero aumentar, ¿sí? Me sobra uno o me faltarían 9. Entonces para mí es más fácil disminuirlo y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Pero recuerden, siempre van a tener que hacer lo que hicimos en la vuelta número 1. Así que vamos a subir con 2 cadenitas, cargo, punto alto, en el siguiente un punto alto y punto alto sobre punto alto. Recordemos que yo tengo que hacer una disminución y la voy a hacer de la siguiente manera. Miren. Entramos en este punto, jalamos nuestra hebra, tomamos el siguiente y aquí un punto alto. Automáticamente ya tengo mi disminución.
Así que ya voy a continuar trabajando punto alto sobre punto alto y regreso solamente para mostrarles cómo es que vamos a comenzar a trabajar nuevamente nuestro motivo. Muy bien, mis hermosísimas, pues ya, aquí ya tengo lo que es mis puntos ajustados para repetir este motivo, ¿sí? Va a ser exactamente con 3 vueltas. Vamos a subir una, 2 cadenitas, giramos, cargamos y hacemos nuestro borde. 3 puntos altos, incluyendo nuestras cadenitas. Bien, 3 puntos altos, 1, 2 cadenitas, cargamos, saltamos 1, 2 y en el tercero 2 puntos altos, 1, 2, 1, 2 cadenitas y en el mismo lugar 2 puntos altos. 1, 2 cadenitas, cargamos, saltamos 1, saltamos 2 y en el tercero un punto alto. 1, 2, cargamos, saltamos 1, 2 y en el tercero 2 puntos altos. 1, 2 cadenitas y nuevamente en el mismo lugar 2 puntos altos. 1 y 2. Bien. Bueno, vamos a repetir esta vuelta que es la 1, hacemos la 2, hacemos la 3, terminando la 3 nos vemos porque vamos a cambiar nuevamente de puntada. Regreso. Muy bien, pues miren, aquí yo ya he terminado. En total hice 4 vueltas porque lo sentí un poquito cortito. Y pues bueno, este es nuestro aumento. De aquí vamos a sacar brazos, vamos a sacar frente y espalda. Ahora, aquí me voy a ir con una vuelta que no vamos, estas vueltas que vamos a repetir va a ser sin aumentos, esto se va a volver a repetir. Estos bloques se repiten en 3 ocasiones. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta ocasión? Bueno, tenemos nuestro borde, ¿sí? Vamos a trabajar 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y bajamos con un punto bajo en las 2 cadenitas de nuestra V. Un punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadenitas, cargamos y ahora sobre el punto alto vamos a hacer un medio punto, ¿ok? Nuevamente 1, 2, 3, 4 y bajamos un punto bajo. ¿Ok? Esta va a ser mi secuencia. 1, 2, 3, 4. Medio punto. Voy a continuar hasta terminar mi hilera. Muy bien, ya hemos terminado esta vueltecita. Como les comentaba, aquí ya no vamos a tener aumentos, los mismos motivos que tenemos aquí los vamos a tener en la parte baja y esto es simplemente para que alcancemos nuestra sisa, ¿sí? 1, 2, 3 cadenitas, cargamos, digo 2 cadenitas, repetimos, 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 repetimos. Es 1, 2, giramos y nuestros puntos de borde, 1, 2, 3. Bien. Ahora, como no vamos a hacer aumentos, en cada una de nuestra línea de cadenitas vamos a poner 3 puntos altos. Bien. 1, 2, 3. Sin hacer cadenita, cargamos y vamos a la otra línea de cadenitas y 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Bien. Estos son los puntos que necesitamos para cada motivo. Múltiplos de 6, aquí los tenemos. Ya no tomamos en cuenta lo que son nuestros puntos de borde porque ya los tenemos aquí. Y nuevamente nos vamos. 3, 1, 2 y 3. Bien. La siguiente vuelta va a ser punto alto sobre punto alto. Pero regreso. Muy bien, miren mis hermosísimas, aquí ya he terminado esta vueltecita, ¿sí? Como pueden ver, no tenemos aumentos, todos mis grupitos son de 3 puntos altos. La siguiente vuelta es punto sobre punto. Yo sé que mis comadritas que ya son expertas
esto pues ya no había necesidad de regresar, pero les recuerdo que siempre tenemos comadres que están iniciando, así que bueno, vamos a aclararles esto. Esta vuelta va a ser punto alto sobre punto alto. No hay aumentos, no hay necesidad de poner ni de quitar nada, ¿sí? Punto sobre punto. Después de esta vuelta van a continuar con este patrón, ¿sí? Tres vueltas o 4 dependiendo lo que necesiten hasta alcanzar su sisa, ¿ok? Yo voy a continuar, voy a trabajar estas 5 vueltas, 5 o 4 vueltas que me faltan y regresamos ya para hacer la separación de delanteros, mangas y espalda. Muy bien, mis hermosísimas, mis guapetones, pues bueno, ya he terminado, miren, trabajé 3 vueltas y con la cuarta vamos a hacer la unión, ¿sí? Para lo que va a ser nuestra sisa. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Van a contar sus motivos y van a tener la mitad de un lado, la mitad del otro y ponemos una marquita. Bien, ahora esto lo vamos a llevar al centro y aquí ustedes van a decidir cuántos motivos necesitan para su manga y pues deben de tener la misma cantidad en frente y espalda. Bien, yo aquí ya lo tengo. Tengo 4 motivos para la parte delantera. 1, 2, 3, 4 y a partir de aquí voy a trabajar una pequeña extensión en la que voy a poner 6 cadenitas, pueden poner 6, 4, 6, 8 y después ajustamos nuestros puntos, ¿ok? Pero yo creo que con 6 es más que suficiente, porque si ustedes hubieran querido o hicieron una talla más grande, igual aquí aumentaron sus motivos. Bien, en este primero que fue de aumentos. Ahora bien, vamos a trabajar de forma normal hasta donde tenemos nuestra marquita. Yo aquí tengo mi marquita, hago mi punto alto y ahora voy a hacer mis 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para mi manga dejé 5 motivos. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, tengo aquí mi marca. Voy a trabajar un punto alto, mis 2 cadenitas y 2 puntos altos. Vamos a trabajar la puntada como la venimos trabajando de forma normal. 2 puntos altos, 2 cadenitas, 2 puntos altos. Bien, 1, 2 cadenitas. Vamos a continuar hasta llegar a nuestra otra sisa. Bien, hasta llegar aquí. Muy bien, he llegado aquí a donde tengo mi marquita y ¿qué es lo que vamos a hacer? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas que son las que hice en mi otra sisa y brincamos, cargamos y brincamos 1, 2, 3, 4, en mi caso son 5 para nuestras manguitas y prendo y hago mi punto alto. Bien. 1, 2 cadenitas, cargamos y continuamos trabajando con nuestra última vuelta de este patrón. La parte de abajo vamos a cambiar nuestro patrón totalmente y pues bueno, ya nada más queda terminar aquí y regreso para mostrarles cómo es que vamos a trabajar. Muy bien, aquí ya he llegado al final de mi vueltecita y bueno, a partir de aquí ya solamente vamos a trabajar nuestra parte de aquí abajo. Las manguitas se quedan en espera para hacerle un acabadito o explicarles cómo, si ustedes quisieran trabajar un saco y en lugar de dejarlo como chalequito, lo quisieran trabajar con nuestra manguita. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que hacemos aquí? Vamos a subir de forma normal
Vamos a hacer nuestro borde. Ya saben que el borde siempre se respeta. Y para la siguiente vuelta, que va a ser igual de preparación, esto va a ser muy parecido a esto que hemos estado trabajando. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, 5 cadenitas y prendemos un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, cargamos y medio punto. Bien. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y punto bajo. Vamos a continuar con esta secuencia y nos vemos cuando lleguemos aquí. Muy bien, aquí al llegar a nuestra sisa, dependiendo cuántos puntos tengan, yo tengo 6 puntos. Entonces voy a trabajar, ya trabajé una cadenita, a ver, la desbaratamos. ¿Sí? Tenemos nuestro medio punto, hacemos 1, 2, 3, 4 cadenitas y prendemos en donde tenemos nuestra línea de cadenas, ¿sí? Con un punto bajo. 1, 2, 3, 4. Si tuvieran 8 cadenitas, hacen igual sus 5 puntos porque esto va a quedar más amplio. Entonces, aquí nos vamos directamente aquí. Perdón, no es aquí, es en mi punto alto. Hacemos medio puntito, ¿ok? Si digo, ¿por qué se ve raro? Aquí, ¿sí? Aquí vamos a agregar los puntos que tenemos en las cadenitas que agregamos. 1, 2, 3, 4, 5, ya todo de forma normal. Nada más van a tener variante en lo que es la parte de la sisa. Así que vamos a continuar. De la misma manera que trabajaron aquí, lo van a trabajar de este lado. Bien, aquí ya he terminado esta vueltecita y vamos a trabajar la siguiente vuelta. En esta ocasión vamos a subir nuestras 2 cadenitas, cargamos y un puntito alto, siguiente punto alto. Y en esta línea de cadenas vamos a hacer 4 puntos altos, perdón. 1, 2, 3 y 4. Bien, cargamos, pasamos nuestro punto bajo y vamos directamente a la siguiente línea de cadenas. 1, 2, 3, 4. Cargamos, siguiente línea de cadenas, 4 puntos altos. 1, 1, 2, 3 y 4. Bien, vamos a continuar hasta que lleguemos a lo que es la parte de nuestra sisa. Bien, aquí ya he llegado a nuestra sisa. Aquí yo agregué 6 cadenitas, así que entre estos 2 arquitos voy a poner los 6 puntos que agregué. Si ustedes pusieron 8 cadenitas, pues van a seguir con esta secuencia. La cantidad de cadenas que pusieron es la cantidad de puntos que va. ¿Ok? Entonces cargamos, entramos aquí y trabajo 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Bien, cargo y entro al otro arquito y trabajo mis 3 puntos altos. Perfecto. Y bueno, ya a partir de aquí van a continuar trabajando de esta manera por toda la hilera. Bien, ya quedó definido. En la próxima vuelta lo que vamos a hacer es ajustar nuestros puntos para la siguiente puntada. Regreso.